puerto, un ITLAS en cada barrio. Exactamente. Y en cada pueblo. Rafael Ovalle, tú que dentro de tu formación, que empezó muy jovencito, pero que has llegado a un nivel que el pueblo te admira y que valora tu formación, ¿pudieras tú explicarnos al nivel que el pueblo lo pueda entender qué son los chips? Sí, gracias Ramón por la invitación. Bien, para nosotros poder entender qué es el chip, podemos... ¿Cuál es tu cámara? Te lo dije. Perdón, sí, esta. Mira. Bien, para poder entender lo que son los microchips tenemos que aludir un poquito a la historia. Ustedes saben que la tecnología y la electrónica nace primero en el ambiente militar. Así se concibió por contexto que se vivía en ese entonces. En principio se hacían estos componentes electrónicos como resistencia, capacitores, entre otros. Se ponían en un board, en una placa base, digámoslo así, y las pistas para la interconexión entre estos componentes se hacían a través de cablecito, a través de cable. ¿Qué pasa? Cuando estos eran utilizados en la Segunda Guerra Mundial para el lanzamiento de la bomba, el 50% de las bombas no funcionaban. Cuando rescataron esa bomba que no funcionaron... Es una suerte. Sí, que por suerte, por suerte. Ojalá no explote ninguna. Si no las bajas fueran mayores todavía. Entonces, esas bombas que ellos pudieron rescatar, ellos las analizaron y se dieron cuenta que por la vibración, esos circuitos que ellos hacían, soldados con estaño y con esos cablecitos, bueno, se despegaban. Eso obviamente afectaba el objetivo de la bomba, que era detonar cuando llegaba en el momento. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos remediar esta situación. Entonces crearon lo que se llama el circuito impreso. ¿Qué es el circuito impreso? Bueno, en estos mismos board, esas conexiones que se hacían ya no era por alambrito, sino se hacían una pista de cobre entre un punto y otro, y simplemente los componentes electrónicos se incrustaban en hoyitos y se soldaban con estaño. Esto dio una mayor capacidad. Pero ¿qué pasa? Obviamente las necesidades se fueron ampliando y se necesitaba que un circuito cumpliera una labor X para conectarse con otro circuito y viceversa, y por eso nosotros veíamos en los componentes anteriores que habían muchas patitas de esta soldada y mucho board y un board por aquí, uno se complementaba con otro. Y muchas copitas. Que yo recuerdo cuando era niño, yo jugaba que eso eran ciudades. Yo veía como que era edificios y todo eso. ¿Qué pasa? Ya se vio la necesidad de minimizar todo esto, porque realmente era muy tedioso hacer estos circuitos aparte y que se conectaran entre sí, y por ende el dispositivo final... Y todos estos circuitos correspondían a una función que se quería dentro de un diseño, un armamento, un aparataje. Exacto. Un circuito es un conjunto de componentes que tienen un fin para lograr un objetivo en específico. ¿Qué pasa? Al tener tantos dispositivos, al ser ciertos dispositivos eran muy grandes, muy pesados y muy complicados, muy voluminoso, y consumía mucha luz. El TCO era muy grande, o sea, el costo total del propietario cuando adquiría estos dispositivos era muy alto. Entonces, perdón, Rafael, cuando se trataba de una computadora, de un ordenador, ocupaba un edificio entero. Ahí tenemos el código Enigma, tenemos a Alan Turing, que cuando crea su máquina, Christopher, o máquina de Turing, como se conoció después, eso cubría una sala completa, con tubos, válvula al vacío, entre otros, muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Para mejorar eso, bueno, ya ahí entra nuestro querido amigo el silicio, que vamos a abordar un poquito después, y con esto se puede lograr lo que son los circuitos integrados. Ya en una sola pastilla con diferentes patitas, digámoslo así, ya teníamos un circuito que se conectaba con otro, uno del lado del otro. Ya no teníamos que tener un board completo para que ese circuito haga, sino teníamos dos pastillitas que se conectaban entre otras, y eso logró obviamente minimizar, digámoslo así, el espacio y minimizar también el calor
y todo esto. El consumo eléctrico. El consumo eléctrico. Bueno, después de esto surgen lo que son los transitores. ¿Qué son los transitores? Un transitor no es más que un interruptor, pero que lo hace de manera automática, no y selectiva. Y selectiva, no de manera manual, no dando, sino que él, los circuitos hacían una especie de condición y todo eso, y en base a esas condiciones le mandaba a ese transitor un comando, y el transitor hacía el encendido o el apagado. Aquí estamos. Es decir, dirigía la corriente eléctrica, la electricidad, para interrumpirla o encenderla de manera selectiva, encendiendo uno, apagando otro en un sistema lógico. Exacto, aquí es lo que le iba a decir. Aquí estamos entrando ya con el sistema binario, con todo lo que es lo digital. ¿Qué pasa? En principio estos transitores eran del tamaño de una palma de una mano. Si ustedes recuerdan, los más veteranos, quizás José Delio Ares, pudiéramos confirmar. Sí, pero eso. No ponga de viejo aquí a nadie. Bueno, recordábamos que los radios antes, los portátiles, que eran grandísimos, no se los llevaba, esos tenían cuatro transitores, y también los televisores que teníamos, esos televisores cacones, grandes, digámoslo así, también era un tema muy complejo. Con un tubo al vacío. Exacto. Y eso fue lo que sustituyeron los transistores. Los transistores. El tubo al vacío, que consumía muchísima electricidad, generaba mucho calor, sí, y mucho espacio, fue condensado, reducido a un simple transistor. Exacto, correcto. Los transistores sustituyen esto. Entonces, estos transistores cada día se fueron haciendo más y más pequeños, y como se necesitaba un proceso, se necesitaba realizar algo condicionalmente, ¿verdad? Esto se fue incrustando en pequeñas pastillas, digámoslo así, que hoy es lo que nosotros conocemos como microchip o procesadores. Las tarjetitas. Las tarjetitas, las pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Esto se como la gente en el barrio, préstame tu chip. Sí. Y entonces manipulan los chips y oiga, sí, el conocimiento que tiene nuestra gente, sudado y trabajando a veces, un triciclero, sabe de sus chips. Sí. De manera que lo que quiere Yulisa no es tan difícil aplicarlo. Sí, entonces esto ya, estamos hablando del nacimiento de los microprocesadores. No es más que una pastilla con miles de millones de transitores dentro, que están cada día procesando, están cada día realizando. Hoy en día lo tenemos en todo: teléfono inteligente, en reloj inteligente. Pero que la necesidad de crearlo básicamente se dio en las torres de fraccionamiento del petróleo. Excelente. Resulta que ¿cómo que se puede extraer la gasolina, el diésel, el querosén, los combustibles de jets, los gases del petróleo? Se lleva a una refinería donde tienen una caldera, un recipiente enorme, y el petróleo se deposita ahí. Con la caldera se le eleva la temperatura hasta 500 grados centígrados, y entonces eso se hace vapor, se va vaporizando y va subiendo dentro de la torre de fraccionamiento o destilación. Pero esa torre tiene una serie de bandejas a metro, metro y medio, 2 metros, dependiendo de su altura. Y esos gases que van subiendo, cuando alcanzan determinada temperatura, que obviamente va bajando de los 500, va bajando mientras sube, se van formando los diferentes destilados que luego forman parte de la gasolina, del gasoil, del querosén, etcétera, del fuel oil. Para diseñar una torre de destilación era tan laborioso y había que repetir tantos miles de cálculos, casi todos iguales, y lo que había entonces eran unas reglitas de cálculo, y se necesitaban cientos y miles de personas. Luego vino la maquinita Texas Instruments de cálculo, y entonces
hubo la necesidad de encontrar un ábaco electrónico que multiplicara, hiciera esos miles de cálculos más sencillos, todo. Y por eso los chips. ¿Qué quiere decir el chip? Chemical Engineering Programming. Porque fue ahí que se creó originalmente. Y nosotros tuvimos el placer de ser los primeros que nos graduáramos a nivel mundial en esto de las computadoras, que como no había suficiente material para darle un título a nadie, en 1974, allá en Kansas, nosotros nos titulamos como ingenieros químicos